Esta noche en Foros CNN, Andrés Manuel López Obrador. Nació en Macuspana, Tabasco en 1953. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM y fue uno de los fundadores del Frente Democrático Nacional en 1988, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces López Obrador fue postulado como candidato al gobierno de Tabasco, algo que volvió a repetirse en 1994, pero ya bajo las siglas del PRD. 2 años más tarde, López Obrador consiguió la presidencia de su partido y bajo su gestión, el PRD logró ganar la primera elección que se realizó para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En 2006, López Obrador fue postulado como candidato por la coalición de izquierda Por el Bien de Todos. Las cifras oficiales lo ubicaron como el segundo lugar, superado por menos de un punto porcentual. Hoy, Andrés Manuel López Obrador vuelve a reunir a los partidos de izquierda en su segunda postulación a la presidencia bajo la coalición del Movimiento Progresista. Y es Andrés Manuel López Obrador, el candidato por la presidencia de México, que nos acompaña en esta noche en Foro CNN 2012. Andrés Manuel, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las personas que nos acompañan, gracias por estar con nosotros y a ustedes también, público que nos sigue en su casa, vía internet, en vivo o vía televisión también. Andrés Manuel, quisiera tomarme 30 segundos para ofrecer una disculpa a los televidentes, al público que nos sigue vía internet por lo sucedido el día de ayer en nuestra transmisión con la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Quiero decir que la candidata y todo ese equipo se portaron muy a la altura, siempre con una extraordinaria disposición, así que hemos reprogramado este encuentro con la ciudadanía, con ustedes también, para el próximo 2 de mayo será este encuentro. Una vez concluido con esta disculpa que es necesaria y obligatoria por parte de todo el equipo que conformamos este proyecto, pues vamos con las preguntas, Andrés Manuel, si te parece. De acuerdo. En tu campaña la has definido como un cambio verdadero. Un cambio verdadero. ¿A qué se refiere exactamente este cambio verdadero, Andrés Manuel? Bueno, le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio. Le añadimos lo de verdadero porque la palabra cambio se ha manoseado mucho, se ha desgastado, se ha utilizado para engañar a la gente. Eso pasó en el 2000. Mucha gente de buena fe pensó que iba a haber un cambio porque se convocó a un cambio, pero no hubo ese cambio. Fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. Por eso nosotros hablamos de cambio verdadero. ¿Qué es el cambio verdadero? Bueno, es quitar a este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, hacerlo por la vía pacífica, con la participación de los ciudadanos. Cambio verdadero es terminar con la corrupción, erradicar la corrupción. Esto no está en la agenda nacional y nosotros consideramos que es fundamental cortar de tajo con la corrupción. No solo eso, estamos planteando hacer un acuerdo con todos los ciudadanos para poner la honestidad por delante, para convertir la honestidad en estilo de vida y en forma de gobierno. Esto nos va a ayudar mucho. Puede ser que algunos estén pensando que con el combate a la corrupción no se va a resolver el problema de México. Yo sostengo que sí, porque nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de que pocos tengan mucho y muchos tengan poco, y a veces nada. Y también por la corrupción es que estamos padeciendo esta crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, sí vamos a obtener beneficios. Por ejemplo, siempre se nos dice de que no hay presupuesto. Esa es la cantaleta. Y sí hay, y bastante. Nada más que no lo sabe la gente, porque no se garantiza en México el derecho a la información. Si hubiese una auténtica democracia, todos sabríamos el dedillo de cuánto es el presupuesto nacional, porque es dinero de todos. Eso no se dice. Bueno, tenemos este año un presupuesto de 3.700.000.000.000 de pesos.
Si ese dinero se dividiera en partes iguales, somos 26 millones de familias en el país, alcanzaría para entregar 10.000 pesos mensuales a cada familia, y eso no sucede. Esa es la gran corrupción, o sea, ese es el acto de corrupción supremo, mayor, porque todo ese dinero, la mayor parte, que es de los ciudadanos, del pueblo, siempre se queda arriba. Se utiliza para rescatar a banqueros, a empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Entonces, cambio verdadero es manejar el presupuesto, que es dinero del pueblo, con honradez y distribuirlo con justicia. Tocas el tema de la corrupción. Bueno, tenemos una pregunta a través de las redes sociales, a través de Facebook. Jorge Angoa, que vive, por cierto, en Mar del Plata, pero él es oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl, dice: ¿cómo olvidar que a veces le da por la cerrazón en vez de la apertura de ideas? ¿Cómo creerle que en verdad cambió? Pues la verdad, yo siempre he sido la misma persona. Una característica que tengo. ¿No ha habido cambio en Andrés Manuel? No, siempre he buscado ser consecuente. O sea, siempre he procurado hacer de mi vida pública una línea recta. A mí me pueden cuestionar de que no hablo de corrido, ahora estoy hablando de corrido, que me como las heces, que las digo de más, que me parezco no sé a quién, pero nunca van a poder decir de que soy incongruente. Entonces, a lo mejor se refiere a que estamos convocando a la reconciliación. Bueno, así lo exigen las circunstancias. El país está mal, se está destruyendo, hay mucha pobreza, mucho sufrimiento, y tenemos que unirnos todos para salvar a México. En ese sentido, pues sí, estoy cambiando y estoy extendiendo mi mano franca a todos, porque necesitamos unirnos para sacar adelante a México. Eso es lo que puedo decir. Vamos a hacer una pausa muy breve, volvemos en Foro CNN 2012 con preguntas del público que nos acompaña también. No se vayan. Continuamos en Foro CNN 2012. Quiero recordarles muy rápidamente que el público que nos acompaña fue seleccionado por la empresa Ipsos Bimsa. Es una muestra representativa del electorado nacional. Son básicamente del Distrito Federal, pero se hizo un trabajo por medio de un cuestionario para ubicar a personas que estén interesadas en la política, gente mayor de edad, con capacidad de votar y también registrados con su credencial de elector. Hablaba hace un momento Andrés Manuel sobre corrupción y el combate que propone a nivel de corrupción. Sergio Guzmán, que nos acompaña por aquí. Sergio está por aquí, tiene una pregunta para Andrés Manuel. Sí, hola, buenas noches, señor. Bueno, mi pregunta es con referencia a los servidores públicos corruptos. ¿Qué tipo de sanción o castigo tiene para ellos pensado darles? Bueno, ahora ni siquiera está tipificado como delito la corrupción. Ni siquiera está considerado un delito grave. Vamos a modificar las leyes, pero sobre todo vamos a predicar con el ejemplo. La corrupción existe en el país porque se permite, se autoriza, se le da el visto bueno desde arriba. Los contratos más jugosos, ¿no?, que se dan en beneficio de algunas empresas, que son perjudiciales para México. Estoy hablando de contratos de miles de millones de dólares, porque nos han hecho creer que la corrupción es la mordida, abajo. No, el problema está arriba. Entonces, esos contratos siempre los autoriza el presidente. Eso no se sabe y no se quiere decir, pero es la verdad. Ya basta de estar pensando que la corrupción nada más está en funcionarios medios o en los policías o agentes de tránsito. Entonces, si arriba se predica con el ejemplo, si no se permite la corrupción y se limpia la corrupción, como se limpian las escaleras de arriba para abajo,
vamos a enfrentar este problema. Desde luego vamos también a ajustar el marco legal, pero más que nada es una cuestión de voluntad, de que se tenga primero la decisión de hacerlo, segundo, que se tenga autoridad moral, y tercero, pues que haya carácter, que no tiemble la mano. Andrés Manuel, sobre ese tema, mucho se te ha cuestionado también por la relación con René Bejarano, con esa lógica que dices que la corrupción se sabe y se conoce desde arriba. Siempre te has deslindado de haber conocido. René Bejarano sigue actuando en el partido. ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta es que este asunto, que fue muy escandaloso, de corrupción, muy difundido en los medios de comunicación, llevaba también el propósito de perjudicarme, de mancharme, porque iba a ser increíble que yo no supiera lo de Bejarano, lo de Ponce. Es más, lo confesó Ahumada, que fue el que dio el dinero, lo escribió, está en un libro. Él le lleva los videos a Salinas. Salinas le interesa mucho, brillan sus ojitos, porque era la oportunidad de deshacerse de mí. Lo mismo fue la actitud de Diego Fernández del Valle, que vio los videos antes. Y ellos armaron esto, con una televisora que no voy a mencionar su nombre. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Que quedó claro de que yo no tenía ninguna relación con estos actos de corrupción, porque no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces fue como una prueba del ácido, y así he pasado muchas. Ahumada no fue la primera vez que fue el hecho de vincularse o tratar de vincularte con ese hecho, pero Ahumada era una práctica común. Al parecer en varias delegaciones se descubrieron contratos fraudulentos. Y hay muchos Ahumadas que están... Sí. Hay un caso ahorita muy importante y quisiera preguntarte esto antes de pasar a otras preguntas. El caso Walmart. Se acaba de descubrir en Estados Unidos una multimillonaria inversión fraudulenta para conseguir permisos en todo el país, de todos los niveles. Es la principal empleadora en nuestro país. Cerca de 200,000 personas trabajan en Walmart. Importante, evidentemente. Como gobierno, ¿qué harías? No permitir esa corrupción, no permitir esos sobornos. Es Walmart. Es lamentable que todos estos asuntos se ventilen en Estados Unidos, para empezar, porque le entregan sobornos al director de la Comisión Federal de Electricidad, al director operativo de la Comisión Federal de Electricidad, el segundo de la Comisión Federal de Electricidad. Un carro de lujo, un Ferrari, un yate, dinero efectivo. Se ventila en Estados Unidos. Allá se sabe. Aquí no actúan de inmediato. Recuerdo que le pidieron la renuncia o presentó su renuncia después de tanta presión de solo un diario y otros, pero básicamente el periódico Reforma estuvo tratando el asunto. Y entregó la renuncia el 15 de septiembre en la noche, para que la gente ni se enterara del asunto. Pero es un asunto. Acaba de salir también lo de sobornos entregados por empresas de Estados Unidos a quienes están encargados, responsables del mantenimiento de aviones y helicópteros en la Presidencia de la República. También sobornos. Esto es muy grave, porque por esos sobornos ni siquiera dan el mantenimiento en aviones, en helicópteros. Y ahora lo de Walmart, pues es lo mismo. O sea, tiene que hacerse una investigación y sí, genera empleos Walmart, pero no permitir la corrupción. No se puede permitir la corrupción ni en el sector público ni en el sector privado. Tenemos que hacer una pausa, volvemos enseguida con preguntas de ustedes.
Estamos en Foros CNN, rumbo al 2012 con Andrés Manuel López Obrador. A través de nuestro portal cnnmexico.com hicimos un sondeo a la gente, a nuestros usuarios, sobre cuáles son los principales temas que creían. El primero resultó ser la economía, seguido por educación y después seguridad. Esos tres temas. En algunas otras encuestas pues varía el orden, ¿no? Evidentemente esto es un sondeo, no tiene nivel estadístico, pero nos ayuda también a seguir un poco. Tenemos una pregunta a través de Twitter al respecto de Jorge Barrón de Guanajuato. Ahí está. Sí, hace 6 años usted tenía una postura proteccionista en materia de comercio exterior. Ahora, ¿cuál es su postura? Bueno, en materia de comercio exterior, yo sostengo que tiene que haber apertura, no nos podemos cerrar al mundo. En un mundo globalizado tenemos que interactuar. Pero no estoy de acuerdo con la apertura indiscriminada y sin límites que se aplicó y que se sigue llevando a la práctica, porque se puso a competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad, porque el productor del extranjero recibe subsidios, créditos baratos, apoyos. Es básicamente sobre el TLC, básicamente. Sí, en general, sí, hablando de apertura. Y el productor nacional está abandonado a su suerte. Esto también aplica para el caso de las empresas nacionales que han quedado desprotegidas con tratados. México es de los países que tiene más tratados comerciales en el mundo, pero no se protege al empresario nacional. Por ejemplo, acaban de firmar un tratado con China y van a permitir la introducción de calzado de manera abierta. Pues esto afecta a 40,000 productores de calzado de Guanajuato. Entonces, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una apertura, pero tenemos que cuidar nuestro mercado interno, tenemos que fortalecer nuestra planta productiva, porque si no, ¿cómo vamos a generar empleos? ¿Revisar los tratados o subsidios a esos productores? Apoyar a los productores y al mismo tiempo no permitir prácticas desleales en cuanto al comercio internacional. En el caso de China, estamos vendiéndoles 4,000 millones de dólares y se les está comprando 45,000 millones de dólares. Entonces, nosotros necesitamos impulsar la actividad productiva. Parte de la crisis que tenemos es que no hay crecimiento económico, no ha crecido la economía porque no se ha impulsado la actividad productiva y por eso no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad social. Entonces eso es lo que yo contesto. Javier Hernández nos acompaña por aquí, tiene una pregunta también. Buenas noches, yo. Ahí está, Javier. Adelante, estabas del otro lado. Adelante. Bienvenido y mucha suerte. Mi pregunta es, si usted llegaría a la presidencia de la República, ¿continuaría con el programa del Seguro Popular? Sí, y lo vamos a mejorar, porque a veces ni es seguro ni es popular, porque no hay médicos en muchas clínicas, en centros de salud, no hay medicinas, además es un cuadro básico, no están todas las medicinas que se requieren. Yo estoy planteando que se garantice el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social. Entonces sí, vamos a continuar con el Seguro Popular, pero lo vamos a mejorar. Va a ser un sistema de salud integral para garantizar la salud de la gente. Impuestos. Actualmente usted ha hablado también de que los que más ganan más tienen que pagar, como una lógica, digamos, económica. En Estados Unidos se está discutiendo ahora la ley Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, ha puesto en la mesa, en el escritorio de Barack Obama, un impuesto donde pagan más los multimillonarios. Y en México creo que tenemos a varios dentro de la lista de Forbes, a varios multimillonarios. ¿Usted haría una política similar? Sí, yo estoy planteando que para financiar el crecimiento del país
que es necesario, es importante, básico, reactivar la economía, porque llevamos 29 años sin crecimiento económico. Desde que están aplicando la llamada política neoliberal, no ha habido crecimiento. Hemos crecido a una tasa promedio anual del 2.3%. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Para tener una idea, que este es un tema importante, necesitamos generar 1.200.000 empleos cada año. 7 millones al final. 7 millones en el sexenio. Bueno, eso es lo que se necesita. ¿Pero cómo? Esa es la gran pregunta. Sí. ¿Sabes cuántos se han generado en los últimos 15 años? En promedio, 500.000. Es decir, 700.000 mexicanos cada año solo han tenido 3 opciones. Emigrar, irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, la economía informal, el comercio informal, tan vilipendiado, tan ninguneado, ¿no? Que le echan la culpa de todo. Bueno, es la forma que ha tenido la gente para buscarse la vida, porque no ha habido crecimiento económico. Y lo más preocupante es que muchos han tomado el camino de las conductas antisociales por falta de trabajo. Entonces, necesitamos reactivar la economía, crear empleos. ¿Cómo? De 3 maneras. Primero, con el combate a la corrupción. Eso nos va a dejar dinero, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, del presupuesto. Segundo, va a haber un plan de austeridad republicano. Vamos a reducir los gastos del gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Decirlo de manera coloquial, es un gobierno mantenido y bueno para nada. Bajar los salarios de la burocracia del alto. De los de arriba. ¿Eso se puede a nivel ejecutivo? ¿Un ejecutivo con un decreto? ¿Cómo? Sí, a mí me toca como presidente presentar la iniciativa de ley de presupuesto. Es facultad de la Cámara de Diputados aprobarlo, pero yo voy a mandar un presupuesto austero. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. No va a pasar nada. Los altos funcionarios públicos de México ganan el doble de lo que ganan los funcionarios públicos de Brasil. Hay funcionarios públicos de México que ganan más que lo que recibe el presidente Obama de Estados Unidos. Y vamos a terminar con toda la parafernalia de poder. Ya no van a haber helicópteros y aviones privados, ¿no? No va a haber, ahora que hablaban de la atención médica, la gente no sabe, pero todos los funcionarios públicos del más alto nivel, los de arriba, tienen atención médica privada. ¿Cuánto cuesta eso en el presupuesto? 6,000 millones de pesos. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Entonces, vamos a reducir todo ese gasto improductivo necesario. No es quitarle a los trabajadores al servicio del Estado, que ganan poco. Estoy hablando de los de mero arriba. Esto nos va a permitir ahorrar 300,000 millones de pesos. Lo tengo ya bien analizado. Y lo tercero, te hablé de corrupción, que nos va a dar dinero, la austeridad nos va a dar dinero, corrupción 300,000 millones, calculo, austeridad 300,000 millones, y estamos estimando obtener 200,000 millones adicionales, terminando con los privilegios fiscales, porque esa es otra de las cosas que no se sabe. Que también pasa por diputados y senadores, ¿no? Sí, en general, no pagan impuestos, o pagan muy poco, o se los devuelven los que tienen más ingresos en el país. No se cumple con la Constitución, que establece que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, que tiene que pagar más el que tiene más. Esto no pasa. Paga impuesto el pueblo raso, los trabajadores asalariados, la clase media, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagan impuestos. Walmart paga muy poquito. Las corporaciones más grandes no pagan impuestos, porque tienen una serie de privilegios. Entonces, sin autoritarismo,
Porque no vamos a actuar de esa manera. Los vamos a convencer, los vamos a persuadir de que ya no es posible que esto siga sucediendo. Nos han engañado de que el problema fiscal es que no pagan impuestos los de la economía informal, los del comercio informal. Quieren que pague impuesto el bolero, el viene, o sea, ¿y de dónde? O sea, si eso están buscando la vida. Bueno, vamos a tener un sistema en donde todos van a manifestar cuánto tienen de ingreso y de manera sencilla van a decir, yo, de acuerdo a una fórmula, me corresponde contribuir con esto. Lo vamos a hacer en general, pero el problema, ¿sí?, está en que las grandes corporaciones no pagan impuestos. Tengo que hacer una pausa, Sí. Tenemos que ir a Atlanta con noticias, con nuestros colegas en Atlanta y volvemos a Foro CNN. Quiero recordarle que ya somos Trending Topic número 3 en Twitter, así que vamos bien en redes sociales por el momento. Volvemos enseguida. Continuamos en Foro CNN rumbo al 2012 con el candidato de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, una de las grandes inquietudes para los mexicanos es la educación. Un drama en el que se encuentran muchos en educación media superior que no pueden encontrar universidades públicas disponibles, no hay espacios. Y aquellos que tuvieron la suerte de estudiar después no encuentran empleo. Bueno, eso ya es tema económico. ¿Cuál es el proyecto que propones? Bueno, en efecto, ya para qué hacer el diagnóstico, ¿no?, de lo que está pasando en la educación. Desgraciadamente es lo que está sucediendo en todo, ¿no? O sea, se esmeraron en destruir al país. O sea, se han esmerado. O sea, así como está la educación, está la salud, así está el campo, así está el sector energético, así está el problema de inseguridad y violencia. O sea, estamos en un proceso de degradación progresiva, es más que una crisis esto, una decadencia. Entonces ya sabemos lo que pasa en educación, estamos en los últimos lugares en comparación con países con el mismo nivel de desarrollo que el nuestro. Dos problemas, hay muchos, pero dos problemas así. Los jóvenes que muchos van a votar, Sí, que no encuentran universidad, 18 años tratando Sí. de buscando una universidad, Sí. una oportunidad. Hay dos problemas. Uno, la calidad de la enseñanza, o sea, la baja calidad de la educación. O sea, ese es un problema que afecta en todos los niveles de escolaridad, pero más que nada en lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y es educación básica. Como su nombre lo indica, el pilar es lo que permite tener un mejor aprovechamiento en el nivel medio superior y en el nivel superior. Entonces, pero en todo hay problema de calidad de la enseñanza, eso hay que atenderlo. Para esto hay que hacer un acuerdo con ¿Con el padres de sindicato? familia, con los maestros. Con la líder sindical, dicen que nada atraviesa si no es con un Sí, acuerdo es con la que líder. ese es un asunto que no se debe ya de permitir. O sea, no es posible que la señora Elvester, lo digo de manera respetuosa, sea la que maneje la educación. O sea, no es posible eso. Y esto se da porque se le protege desde arriba. Estos dirigentes corruptos existen por eso, porque hay protección, es un poco lo que hablaba yo de la corrupción. O sea, si arriba se le da el visto bueno, pues permea, pues es lo mismo. ¿Por qué la señora Elvester tiene influencia, tiene fuerza? Tengo que decir, porque me lo estás preguntando, porque le ayudó a Calderón en el 2006. Ya no voy a decir en qué le ayudó, ya es cosa de que la gente lo imagine. Y a cambio Calderón le entrega la Secretaría de Educación Pública, y le entrega la Lotería Nacional, y le entrega el ISSSTE. Digo que le entrega la Secretaría de Educación Pública es porque el yerno de la señora, hasta hace unos meses, era precisamente el subsecretario de Educación Básica de la SEP. Entonces, así no se puede. Entonces, también, sin arbitrariedad, respetando la autonomía sindical, se va a dejar de proteger
a quienes impiden el que se mejore la educación en el país, porque se trata de algo fundamental. Si no salimos adelante en lo educativo, no va a poder salir adelante el país. Eso por un lado. Pero el otro asunto, el otro problema es la cobertura, porque con esta política que han venido imponiendo, esta política neoliberal, apostaron a privatizar la educación, pusieron la educación al mercado como si se tratara de una mercancía, para que pudiese estudiar el que tenga recursos para pagar una colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. Que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación sobre pública. Esto, María Gabriela Castillo, que nos acompaña aquí, tiene una pregunta precisamente sobre esto. María Gabriela, ahí estás. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué papel jugará la educación pública en el desarrollo de nuestro país? ¿Se le seguirá dando prioridad a las escuelas privadas? Vamos a atender la educación en general, pero desde luego, sí, la prioridad la debe de tener la educación pública. Caso de la educación media superior, necesitamos mejorar. Hay 4 millones de alumnos en educación media superior, pero hay mucha deserción porque no hay apoyos. Se inscriben en el primer año de prepa, de bachiller, y no terminan. ¿Tienen que empezar a trabajar? Sí, nosotros vamos a dar becas a todos los estudiantes de preparatoria del país, como se hace en el Distrito Federal. Aquí todos los estudiantes de preparatoria públicas tienen una beca mensual, de acuerdo a la calificación que obtienen. Eso lo vamos a extender a nivel nacional. Y lo otro que estoy planteando es un compromiso, el que ya no haya rechazados que quieren ingresar a las universidades públicas, que esa es otra gran mentira. Los rechazan porque supuestamente no pasan el examen de admisión. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, claro, no hay espacio. Se rechazan desde hace muchos años a 300,000 jóvenes. Acaban de presentar examen de admisión en la UNAM, 120,000 muchachos. Van a poder ingresar 10,000, 110,000 rechazados. Eso ha sido muy irresponsable, porque es preferible, ya no hablemos de que la educación es la base del desarrollo, que la educación es el fundamento de la democracia, que la educación es la mejor herencia que pueden dejar los padres a los hijos. No. Es mejor tener a los muchachos, a los jóvenes, estudiando becados, que tenerlos en la calle. Las cárceles están llenas de jóvenes, de los 60,000 asesinados que han habido en esta guerra, como le han llamado. La mayoría jóvenes. ¿Sí? Mantener a un recluso en una cárcel cuesta 120 pesos diarios. Es mejor tenerlos estudiando becados, o sea, impulsar la educación. Entonces son las dos cosas, mejorar la calidad de la enseñanza y que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar. Yo estoy haciendo el compromiso de garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel universitario. Tengo que hacer una pausa para hablar de otros temas con Andrés Manuel López Obrador y con ustedes. Volvemos enseguida. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Álvarez y mi pregunta es para Andrés Manuel López Obrador. Usted representa a la izquierda en la campaña electoral. Siendo presidente, ¿usted legalizaría el uso de la marihuana? Gracias. Pues ahí está la pregunta de Francisco a través de iReport. Gracias a Francisco. La pregunta directa, Andrés Manuel. Sí. Mira, yo no voy a encabezar un gobierno de ocurrencias. Yo voy a actuar a partir de lo que convenga. Vamos a analizar bien las cosas. Esto es un asunto delicado, tenemos que ver si eso es lo que conviene, ¿sí? O no. Voy a tener todos los elementos
¿no?, para tomar una decisión. Y voy a consultar también mucho a la gente en todos estos temas, desde luego a partir de la información, a favor y en contra, que esto se ventile, que haya debate, diálogo sobre todos estos asuntos y actuar de acuerdo a lo que mejor convenga. Lo que sí le puedo decir es de que si eso es bueno para México y para el pueblo, si eso ayudaría a resolver el problema, lo aplicaríamos. Lo aplicaríamos porque yo voy a actuar con libertad, soy libre, no estoy subordinado a ningún grupo de interés creado. Pero es un problema también regional, se puede, y así se está viendo de alguna manera. Dependeríamos como mexicanos de lo que sucede en Guatemala, de lo que propongan en Centroamérica, lo que sucede en Estados Unidos, que ya 14 estados la aprobaron como uso medicinal, por lo menos la marihuana. Sí. Estamos enlazados con esos problemas. Sí, pero yo primero tomaría en cuenta lo que le convenga a los mexicanos, o sea, aunque no les guste afuera, me refiero a que tengan otra política, otros gobiernos, ¿sí? Si nos conviene a nosotros esta medida, otras medidas que realmente ayuden a resolver el problema, vamos, pero no actuar a la ligera, ¿sí? Lo digo con mucho respeto, no voy a hacer lo que se hizo al principio de este sexenio, de que se le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos metieron en todo este problema, precipitaron el problema, lo agravaron, o sea, porque no tenían un diagnóstico, ¿sí?, de lo que estaba pasando, no sabían, por ejemplo, el grado de penetración de la delincuencia organizada en gobiernos municipales, en gobiernos estatales. Entonces, esto verlo con calma, porque también ya tenemos delincuencia organizada, y si se le cierra la puerta, por un lado, cambian de giro, para decirlo, y pueden cambiar hacia delitos que puedan resultar más perjudiciales, más dañinos todavía, o sea, que causen más dolor, más derramamiento de sangre. Entonces, esto se tiene que ver bien, eso es lo que yo ofrezco en cuanto a esto. Vamos a hacer una pausa, la última ya que hacemos, y volvemos enseguida. Se nos está acabando el tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Volvemos enseguida, no se vayan. Desafortunadamente estamos llegando al final de Foro CNN con Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos todavía una pregunta del público. Oscar Antonio López, adelante, por favor. Muy buenas noches, señor candidato. Quisiera preguntarle cuál sería el primer punto que atacaría en tema de inseguridad, cuál sería el lugar del país donde subiría más elementos policíacos, y si metería militares en lugar de federales. Bueno, esta es una buena pregunta porque es el tema. Hay dos problemas que le preocupan mucho a la gente: la falta de trabajo y la violencia. ¿Qué haríamos nosotros? Dos cosas que son fundamentales para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Primero, atender las causas, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y los problemas que se originan por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, no se resuelven solo con medidas coercitivas. O sea, no basta con el ejército, con la marina, con las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Hay que atender las causas del delito. Eso es lo primero. Lo segundo, no permitir la corrupción en las dependencias encargadas de procuración de justicia, de seguridad pública, en corporaciones policíacas, ¿sí? No permitir la corrupción. Con esas dos decisiones, con esas dos medidas, se puede serenar al país. Ya hay un añadido de actuar de manera coordinada, de atender el problema todos los días. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad, y todos los días a las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, me reunía con el Gabinete de Seguridad Pública. Yo recibía el parte de la policía, de lo sucedido en las últimas 24 horas, y ahí tomábamos decisiones. Entonces ahora no existe esa coordinación, no hay mando
único. Entonces estoy ofreciendo de que como presidente a las 6 de la mañana voy a tener todos los días una reunión con el gabinete de seguridad. Va a estar conmigo todos los días el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, el procurador. Y voy a tener comunicación permanente con gobernadores, que no existe actualmente. Estamos a actuar de manera coordinada. Y otras cosas, profesionalizar a la policía. Aquí en la ciudad, lo tengo que decir, hay más de 80,000 policías de 4 corporaciones que dependen del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Policía bancaria, policía preventiva, policía auxiliar, policía ministerial. Y esta policía, ¿sí?, no está corrompida, y eso ayuda mucho. ¿Sí? Los mandos policíacos de la Ciudad de México, me consta, están en manos de gente honesta, y eso es muy importante. Lo que ha pasado en el resto del país es de que no hay ya una línea divisoria entre delincuencia y autoridad, no hay frontera. O sea, la delincuencia organizada se infiltró por completo y domina. Y cuando no hay esa línea divisoria, cuando no hay una autoridad honesta, no entregada a la delincuencia, pues ya no se puede hacer mucho. Entonces lo que yo planteo es que tengamos una policía nacional, federal, adiestrada, moralizada, una muy buena policía para garantizar la seguridad, y poco a poco ir retirando al ejército de las calles y a la marina, porque el ejército no debe de hacerse cargo de asuntos relacionados con la seguridad pública, no está para eso. Además tenemos que cuidar esa institución porque es lo mejor que hay y se le está socavando, utilizándola con esos propósitos. Tenemos que quedarnos con eso, Andrés Manuel. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes también por venir, de verdad. Fue un ejercicio interesante. Sí, muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Quiero esperarlo el próximo jueves en Foro CNN con Gabriel Cuadri, candidato del Partido Nueva Alianza. Estará aquí con nosotros. Gracias y hasta pronto. Gracias. Que es fundamental cortar de tajo con la corrupción. No solo eso, estamos planteando hacer un acuerdo con todos los ciudadanos para poner la honestidad por delante, para convertir la honestidad en estilo de vida y en forma de gobierno. Esto nos va a ayudar mucho. Puede ser que algunos estén pensando que con el combate a la corrupción no se va a resolver el problema de México. Yo sostengo que sí, porque nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de que pocos tengan mucho y muchos tengan poco, y a veces nada. Y también por la corrupción es que estamos... Esta noche en Foros CNN, Andrés Manuel López Obrador. Nació en Macuspana, Tabasco en 1953. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM y fue uno de los fundadores del Frente Democrático Nacional en 1988, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces López Obrador fue postulado como candidato al gobierno de Tabasco, algo que volvió a repetirse en 1994, pero ya bajo las siglas del PRD. 2 años más tarde, López Obrador consiguió la presidencia de su partido y bajo su gestión, el PRD logró ganar la primera elección que se realizó para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En 2006, López Obrador fue postulado como candidato por la coalición de izquierda Por el Bien de Todos. Las cifras oficiales lo ubicaron como el segundo lugar, superado por menos de un punto porcentual.
Hoy, Andrés Manuel López Obrador vuelve a reunir a los partidos. En el 2000, mucha gente de buena fe pensó que iba a haber un cambio porque se convocó a un cambio, pero no hubo ese cambio. Fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. Por eso nosotros hablamos de cambio verdadero. ¿Qué es el cambio verdadero? Bueno, es quitar a este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, hacerlo por la vía pacífica, con la participación de los ciudadanos. Cambio verdadero es terminar con la corrupción, erradicar la corrupción. Esto no está en la agenda nacional y nosotros consideramos... De izquierda en su segunda postulación a la presidencia bajo la coalición del Movimiento Progresista. Y es Andrés Manuel López Obrador, el candidato por la presidencia de México, que nos acompaña en esta noche en Foro CNN 2012. Andrés Manuel, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las personas que nos acompañan, gracias por estar con nosotros y a ustedes también, público que nos sigue en su casa, vía internet, en vivo o vía televisión también. Andrés Manuel, quisiera tomarme 30 segundos para ofrecer una disculpa a los televidentes, al público que nos sigue vía internet por lo sucedido el día de ayer en nuestra transmisión con la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Quiero decir que pues la candidata y todo ese equipo se portaron muy a la altura, siempre con una extraordinaria disposición, así que hemos reprogramado este encuentro con la ciudadanía, con ustedes también, para el próximo 2 de mayo será este encuentro. Una vez concluido con esta disculpa que es necesaria y obligatoria por parte de todo el equipo que conformamos este proyecto, pues vamos con las preguntas, Andrés Manuel, si te parece. De acuerdo. En tu campaña la has definido como un cambio verdadero. Un cambio verdadero. ¿A qué se refiere exactamente este cambio verdadero, Andrés Manuel? Bueno, le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio. Le añadimos lo de verdadero porque la palabra cambio se ha manoseado mucho, se ha desgastado, se ha utilizado para engañar a la gente. Eso pasó.